Bueno, hoy día tenemos hartas cosas que conversar para las personas que se están sumando. Estupendo. Hay que ponerle el contexto de que hoy día con Carola Canelo nos estamos conectando porque ya se juntaron las 38 firmas que está solicitando el diputado Roberto Arroyo para el requerimiento constitucional, para las personas que no saben, frenar la reforma de pensiones del gobierno de Boric. Entonces, hoy día Carola Canelo tiene muchas cosas que decirnos y vamos a comenzar, creo yo, hablando del derecho a propiedad, que eso es súper importante, para después seguir con el requerimiento y qué es lo que se viene. Sí, mira, yo creo que es súper importante que la gente, porque hay mucha información que genera confusión en la gente. Entonces yo creo que es muy importante ir paso a paso de manera que la gente pueda entender de qué se trata la problemática. Claro. En primer lugar, todas las personas que trabajamos somos dueñas de nuestras remuneraciones. Cuando tú, Richard, trabajas para alguien y te pagan un sueldo o una remuneración o un honorario, ese ingreso, ese dinero es tuyo, tú tienes una propiedad sobre ese dinero. Claro. Y el derecho de propiedad, también llamado derecho de dominio, consiste en las facultades de disponer de ese dinero, es decir, tú lo puedes enajenar, si quieres, voluntariamente a quien tú quieras y como quieras, usar ese bien o cosa y también gozar de la cosa, es decir, adquirir los frutos de la cosa. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Mira lo que ocurre de que el sistema chileno de AFP, que es horriblemente malo, ¿ya? Yo quiero que la gente sea capaz de distinguir, porque aquí la gente se confunde todo, cree que porque uno habla de propiedad es favorable al sistema de AFP y eso no es mi caso. Y el sistema de AFP yo encuentro que es un pésimo sistema, pero ¿qué es lo que ocurre? Y un día podríamos hablar por qué es un pésimo sistema, y una de las grandes razones es esa tabla de edad espantosa que usan, que es una cosa que el presidente Boric podría resolver rápidamente y que no ha querido resolver ningún presidente, incluido él. Exacto. Pero el punto es que el sistema chileno actual del decreto ley 3500, que establece las FP desde los años 80 hasta el día de hoy, que rige el sistema de FP, establece que los trabajadores obviamente somos dueños de nuestros fondos de pensiones, lo cual es muy obvio porque ese dinero surge de nuestra remuneración. O sea, es súper evidente de que si el dinero de nuestros fondos de pensiones, de nuestra capitalización individual, son la base de ese dinero, son nuestras propias remuneraciones, obvio que somos dueños de eso, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema de FP es tan malo que al final, cuando uno va a cobrar el dinero, saca muy poco dinero, Claro. por varias razones. Pero sí, legalmente hablando, hay un derecho de propiedad sobre esos dineros. Y esto está en el artículo 20, letra H del decreto ley 3500. Entonces, que la gente vaya y lo lea. Métanse a internet, ingresan al decreto ley 3500, métanse al artículo 20, letra H, y como en el tercer inciso se van a dar cuenta que esos dineros son nuestros. Ahora bien, si uno además toma la Constitución, que es la norma fundamental del Estado, la más grande, la que tiene supremacía, la norma superior, dice en el artículo 19, número 24 de la Constitución, que la Constitución protege la propiedad que tenemos sobre las cosas. Entonces, nuestra propiedad sobre las remuneraciones, nuestra propiedad sobre las pensiones, sobre los dineros que tenemos en nuestras cuentas de FP, están protegidas por la Constitución. Y la Constitución, en ese mismo artículo 19, número 24, léanlo para que lo empiecen a incorporar mentalmente, dice que nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de una ley, pero uno tiene que ser expropiado e indemnizado. Claro. ¿Y qué ocurre con la reforma previsional? Lo que hace la reforma previsional es que un porcentaje de la cotización que paga el empleador va destinado al Estado. Y nadie nos ha preguntado, nos están pasando a llevar nuestra facultad de propietarios sobre nuestros dineros. ¿Y qué facultades están? Hay varias facultades que están infringiendo, pero la más importante es la facultad de enajenación o de disposición, porque si yo le entrego dinero mío, que es de mi remuneración, al Estado, para que el Estado crea una burocracia como un seguro social, o destine ese dinero para otro efecto, eso lo están haciendo sin nuestra voluntad,
O sea, están contrariando, están violentando nuestra voluntad como propietarios de nuestros propios dineros y además no nos están indemnizando por sacarnos dinero. Y tampoco existe nada que asegure algún grado de devolución de ese dinero Exacto. y lo que se ve, porque no hay ninguna seguridad, porque ni siquiera esto está hecho, Richard, en los artículos, primeros artículos de esta reforma previsional. Es un proyecto de ley que está aprobado por el Congreso, súper enredado, lo hacen enredado para que la gente no entienda. O sea, están siempre, los políticos del Congreso están engañando a la gente permanentemente. Y es bastante probable, Richard, que haya parlamentarios que ni siquiera entiendan el proyecto de ley. O sea, está redactado por unos pocos para que no entiendan ellos nomás. Claro. La gran mayoría de los parlamentarios no lo entienden, no entienden nada, ni lo que están aprobando, ni lo que están rechazando, y la gran ciudadanía, la gran cantidad de ciudadanos tampoco. Entonces ahí está la privación de propiedad, lo cual es de una crueldad total, porque estás perjudicando a la gente que menos tiene, porque la gente que menos tiene es la clase trabajadora en Chile, la gente que gana un sueldo, que generalmente ni siquiera se reajusta, que siempre se va empobreciendo por la inflación, y además gente que tiene pensiones, incluso que están jubilados, pero con pensiones súper bajas. Entonces, aplicarle a ellos esta expropiación sin indemnización es gravísimo lo que están haciendo. Y esa es la inconstitucionalidad que solo puede ser solucionada por la vía de un requerimiento de inconstitucionalidad, que es lo propio que tienen que hacer los diputados, y que espero que lo hagan bien, porque también, Richard, voy a ser bien aquí clara con la gente que nos está A escuchando. ver, No puedo descartar que lo hagan mal. O sea, yo no puedo descartar que ese requerimiento esté mal hecho. No lo puedo descartar, porque a veces los políticos hacen maniobras por razones electorales, pero que las hacen mal a veces a propósito, para que no resulten y que simplemente quede como algo testimonial y no resuelva el problema. Si lo hacen bien, se alegan esta inconstitucionalidad por la privación del derecho de propiedad, debería prevalecer ese requerimiento. Y la otra vía importante es la vía del recurso de protección que los ciudadanos podemos también ejercer y hacer, y que también tiene sus complejidades, que también los tribunales pueden resolver algo diferente, pero que es nuestro deber ejercer los derechos, ¿no? Yo creo que nosotros no podemos aceptar este tipo de cosas. claro, pero me quedo dando vuelta a eso de que el requerimiento que va a presentar el diputado Arroyo, porque hablemos las cosas con nombre, y las personas que lo asesoran puede estar mal redactado intencionalmente o no, y para que en el Tribunal Constitucional sea rechazado. O sea, Sí, esto ocurre, ¿sabes, Richard? Eso puede pasar, no te lo puedo descartar. ¿Por qué? Porque mm, yo conozco bastante bien cómo operan los operadores políticos. Ellos son personas que no están buscando la solución de los problemas sociales, no los solucionan. O sea, es decir, uno dice, oye, el problema de las pensiones, ya como 50 años con el problema de las pensiones. Entonces yo descarto que ellos sean tan estúpidos para no poder resolver problemáticas que más o menos uno ya sabe cómo deben ser resueltos. Por ejemplo, el sistema de previsión de las Fuerzas Armadas y de orden es mucho mejor, y nosotros podríamos tender a tener un sistema como ese. En cambio, claro. tenemos un sistema de FP que es horrible, malo, y que además ahora con este tipo de reformas más perjudican a la gente que trabaja en forma dependiente, pero además porque ellos piensan, primero no solucionan los problemas, segundo porque siempre están enfocados en cuestiones electorales. Ellos hacen su show, su espectáculo, confunden a la ciudadanía. Es eh, verdad. son muy poco serios en su trabajo, a veces tampoco entienden mucho o tampoco quieren entender, y por lo tanto no podemos descartar. A mí me parece muy bien que un diputado haya dicho, voy a hacer esto, lo hago, me consigo la fila, bien, pero responsablemente yo como ciudadana, conociendo cómo son los políticos, no puedo descartar que hagan algo mal y que eso resulte mal, y que en el fondo a nivel político la gente sepa que está mal hecho, porque lo hacen a propósito Ya, así, pero ellos en el funcionan caso así. de que, en el caso de que el diputado Arroyo y las personas que trabajan con él redacten este requerimiento mal o lo presenten de una mala manera, va a quedar como responsabilidad de él. Entonces, si lo miramos Absolutamente, como,
lo miramos como una estrategia política, no sería una buena estrategia política para él, porque en el fondo igual el diputado, en honor a la verdad, yo siento, él igual se está postulando para ser un candidato presidenciable. Entonces, esto igual le trae réditos políticos, hace que la gente lo conozca, tiene un mayor alcance, y está bien, bueno, así es la política, pero a mí lo que me interesa en el fondo es que esto siga avanzando. El diputado Roberto Arroyo dice, bueno, entendemos de que esto tal vez pueda ser rechazado en el Tribunal Constitucional, lo que a mí ya es rendirse a priori, si se supone que uno primero tiene que luchar hasta el final, agotando todas las instancias, ir a ganador y después de eso ver lo que se viene. Pero yo Evidentemente, mira, Richard, siento que está yendo a perdedor. sí, me encanta lo que estás diciendo, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que ahora las personas tenemos más conciencia y las personas vamos a poder ver ese requerimiento cuando sea presentado. Yo invito Exacto. a toda la gente que ingrese a www.tribunalconstitucional.cl. Ahí hay una página web, el sitio web del Tribunal Constitucional, donde la gente puede buscar diariamente los ingresos, los requerimientos de inconstitucionalidad que van ingresando, y de repente vamos a identificar el requerimiento del diputado Arroyo, lo vamos a poder ver, y vamos a poder seguir por internet los resultados y los avances de eso. Entonces la gente que no quede inactiva, pasiva, sino que la gente lea, se informe, porque hoy día sí estamos en condiciones de que esa información ahora es pública y uno la va a poder obtener. Y te encuentro razón, Richard. En antaño a lo mejor podría haber sido una buena estrategia, pero hoy día que los ciudadanos estamos mucho más despiertos y que además la gente cuenta con la información que nosotros también estamos dando, de que es una información que gratuitamente le estamos entregando a la gente, diciéndole, Inmediata. ojo con esto, fíjense en esto, y además del futuro también recurso de protección que podemos interponer, que eso también lo podemos interponer hasta antes de la promulgación de la ley, Wow. también existe esa posibilidad, ese también es una herramienta, y que lo que nos permite, y estoy de acuerdo contigo, debe haber convicción. Cuando uno ejerce un derecho, tiene que haber una convicción de ese derecho. Entonces, ¿sabes una cosa? Mira, me recuerda mucho esto, que yo creo que la gente tiene que empezar a darse cuenta que la clase política no sirve al país. Yo creo que ese es el gran llamado que yo llevo haciendo hace hartos años, despertando gente y diciéndoles, miren, en realidad si ustedes pretenden creer que la clase política les va a venir a solucionar los problemas, están súper equivocados. Eso no es No, así, no, porque ya históricamente está ultra comprobado. ¿Te acuerdas de esa mujer que decía, Boris lo va a venir a cambiar todo y todo, pobrecita? Imagínate, me da a lo mejor, tristeza. terrible, a lo mejor ella todavía piensa eso. A mí no me extrañaría que ella todavía esté pensando de que eso es así, pero hay una falta de realidad, y eso es por no entender, eso es ignorancia, es por falta de querer darse cuenta de las cosas, y por lo tanto aquí hay que, el gran llamado es que se empiecen a dar cuenta que esto no está funcionando bien. Entonces Y, cuando es un problema estructural. y quiero hacer hincapié en algo que me han preguntado hartas personas que me siguen por el tema de los retiros, que me asocian con la diputada Pamela Giles. Aprovechar este momento porque este video yo lo voy a subir después a mi TikTok. Me han preguntado qué es lo que pienso. Yo pienso, con respecto a la actitud que tuvo la diputada Pamela Giles, en primera instancia, cuando pensábamos, por lo menos nosotros, yo, de que se necesitaban 5 días de plazo no hábiles para firmar el requerimiento del diputado Arroyo, ella pasaron los 5 días y no se pronunció, no firmó, fue una de las 3 diputados que no firmaban el requerimiento y que más sin embargo rechazaron la reforma de pensiones. Entonces, para mí, en ese instante, en ese preciso instante, a lo mejor va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero se cayó en gran parte la credibilidad de la diputada Pamela Giles porque ella nos enseñó desde hace mucho tiempo con su discurso que nosotros teníamos derecho a propiedad sobre nuestros fondos de pensiones, nos dijo que los retiros eran nuestra plata, se hicieron valer los retiros físicamente, nos vino advirtiendo durante muchos años, hace 5 años atrás aproximadamente, que Boris quería ser presidente para estatizar nuestros fondos de pensiones, para nacionalizarlo y pegar el manotazo. Entonces, cuando precisamente llegó el momento de frenar esta reforma de pensiones, porque ella dijo que era un cogoteo cuando estuvo en el discurso adentro del Congreso en el hemiciclo, y después cuando se dio esta instancia de firmar y frenar esta reforma de pensiones, aunque no funcione el requerimiento constitucional, ella simbólicamente tendría que haber sido la primera persona ir corriendo
caerse de boca, adelante el diputado Arroyo, aunque sea la firma digital, yo te apoyo, busquemos las firmas que hacen falta y firmar. Y no Claro, lo hizo. Entonces ahí yo creo que se le cayó el discurso demasiado. Yo, de manera off the record, estuve averiguando ese día, le escribí de manera interna, quise saber qué es lo que pasaba. Veía mi mensaje, no me respondía, le escribía al Madrid, no me respondía. Por ahí supe que estaba negociando un cupo para senadora, pero yo le escribí a la diputada Pamela Giles, y si ve este video en algún momento, vas a ver que yo también se lo comenté de manera interna. Yo prefiero morir con las botas puestas y trabajar en la televisión, porque ella decía siempre que ganaba mucho más en la televisión que en el Congreso. Entonces yo le dije así: si usted gana mucho más en la televisión, prefiero morir con las botas puestas antes de que se vea que usted se está vendiendo una firma por un cupo al Senado. Eso se ve súper mal. Entonces yo claro. creo que ahí se cayó, fue un cálculo político malo y le va a jugar en contra de aquí a largo tiempo. No sé si va a lograr ser senadora de verdad, porque a mí en cierta parte me defraudó. Claro, ¿no? Es muy duro. ¿Sabes lo que pasa, Richard? Es que, mira, yo hace años atrás que vengo hablando de un planteamiento político que es un nuevo paradigma, que es una lógica de democracia directa con autoridades competentes y cumplimiento de derechos fundamentales. ¿Cuál es el planteamiento en corto? Porque un día podríamos juntarnos a hablar de eso. Bueno, Es que yo no creo en la idea de la representación. O sea, ¿en qué consiste la representación, la democracia representativa? Consiste en que, Richard, tú y todos los que nos están viendo no ejercemos nuestra dimensión política. Nosotros no votamos las leyes, no definimos el contenido de la Constitución, no definimos quién va a ser los jueces, no definimos quién va a ser el fiscal nacional, no definimos el contenido mismo de las leyes ni de la Constitución, y por lo tanto elegimos simplemente representantes como Pamela Giles u otros para que esos representantes decidan ellos. Y eso para mí es un problema. Ahí está el meollo del porque problema desde mi punto de vista. ¿cuántas veces hemos escuchado a los diputados? Ahora mismo en la reforma de pensiones, la gente me eligió, entonces estoy representando a la gente y no es el verdadero sentir del momento. Exactamente, pero ¿cuál es el problema? Que, mira, nosotros en derecho, en el ámbito jurídico, mira lo que hablamos, ahí te permite entender esto. A ver, En el ámbito jurídico, uno es una persona capaz desde con capacidad de ejercicio, o sea, tú puedes contraer derechos y obligaciones por ti mismo sin la autorización de alguien, de un tercero, sin la representación de un representante ni de una autorización de un juez, por ejemplo, desde los 18 años de edad. Sin embargo, Richard, tú, por ejemplo, tienes más de 18 años de edad y eres ciudadano y sin embargo tú no decides políticamente, sino que a no, ti te obligan a elegir un representante, como si fueses un niño de 5 años. un representante que ya está elegido desde antes por otras personas. Peor, que un representante que como candidato a representante lo designan los partidos políticos, o sea, todo mal, ¿ya? Sí, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero el problema de fondo, así más grotesco, es que en el fondo hay como el sistema político, la izquierda y la derecha funcionan igual en esto, si son lo mismo. sí. Ellos dicen, aquí gobierna la clase política, punto. Entonces no gobiernan los ciudadanos, sino es una democracia esto. La única democracia verdadera es la democracia directa, que consiste en que los ciudadanos no somos representados, sino que vamos a urna a votar los contenidos de las leyes, vamos a urna a votar directamente los contenidos de una constitución, vamos a urna a votar quiénes son los jueces, quiénes son los fiscales, directamente. Y esto lo podemos hacer perfectamente. Entonces ahí se empieza, la clase política frente a este planteamiento que yo hago, ellos quedan, por eso a mí me han censurado la televisión, porque ellos tienen terror al planteamiento que yo llevo años planteando, en mi canal de YouTube ustedes lo pueden ver, hace años vengo planteando la democracia directa, donde la democracia directa los ciudadanos decidimos la política, pero luego hay autoridades competentes que no son representantes, no es que te representen como si tú fueras un niño chico, sino que son personas que tienen conocimiento para el cargo. Entonces, por ejemplo, si necesitamos redactar una constitución, bueno, la decisión política del contenido de los ciudadanos en votación directa
pero la redacción de la Constitución tiene que ser alguien que sepa redactar una Constitución. O sea, tú no Claro. puedes tener como redactores de una Constitución a las personas que integraron la Convención Constitucional en Chile, ni la primera Ni ni la la segunda. segunda. ¿Ya? Exactamente. Y tampoco puedes tener, en términos racionales y también emocionales, porque hay que generar mayor inteligencia, a parlamentarios que pretenden hacer leyes, redactar leyes, pero ellos no son abogados y por lo tanto no saben derecho. Entonces, ¿por qué nos engañamos de esta manera? Es como que tú estuvieras cocinando un crème brûlée a una persona que no es chef. Claro. Entonces, nosotros en Chile nos comemos cualquier ley. Estamos todo el tiempo comiendo de gente que no es chef. Es que de alguna u Entonces, otra por forma, eso la reforma previsional es un desastre. La ley que acordáis de los estacionamientos que no iban a cobrar más, de los malls, los estacionamientos que iban a rebajar y después sacaron una ley que era peor a la anterior. Después, ay, que nos equivocamos y después que no la leímos. Pues, bueno, pero tú no puedes. eh, no son autoridades competentes esas. Entonces yo digo, mira, en una democracia directa, con autoridades competentes, las decisiones políticas de contenido, de lo que queremos, ¿qué postre queremos comer? Ya, gana el crème brûlée, perfecto. Decisión política, votación mayoritaria por el crème brûlée. Ganó a la jalea, queremos crème brûlée. Decisión política de poder, votación mayoritaria, decisión política. Pero ahora alguien tiene que hacer el crème brûlée. ¿Y quién lo va a hacer? Alguien que sepa redactar una constitución. Y tampoco puede ser 100 personas ni 30 personas, puede ser un redactor incluso. Si es un texto. claro. Ahí, entonces lo hace un chef el crème brûlée. Pero nosotros hemos llegado a un absurdo y por eso es que es un sistema que funciona mal, porque la gente le toma cariño a los políticos, porque tratan los políticos de generar el cariño a la gente, las lealtades de la gente, pero resulta que los políticos no son aptos, ellos son aptos para ganar elecciones nomás, pero no son aptos para servir al país en el cargo preciso en el cual están. Y por eso Claro. no es raro, porque lo lógico, tú me dices, mira, lo lógico que Pamela Giles, ante un planteamiento que ella ha tenido, sostenido en el tiempo, ella debería ser la primera en firmar el requerimiento de inconstitucionalidad, obvio. Pero ¿qué O es lo ella que misma ocurre? haberlo presentado. Ella debería haber sido la iniciativa, evidentemente, pero ¿qué Claro, pasa? ¿Sabe de ella de eso? ¿Sabe claro. redactar un requerimiento de inconstitucionalidad? ¿Tiene los conocimientos? ¿Está consciente de lo que es el derecho de propiedad? Ella entiendo que es periodista. Sí. Entonces tampoco, mira, realmente nos estamos engañando. Créeme que nos estamos engañando. Es como que, mira, yo soy abogada y que yo me dedicara a cocinar. Y yo hiciera la alimentación al país. Claro. Quizás usted tendría que comer cualquier cosa porque yo no lo haría tan bien como lo haría un chef, una persona preparada, una persona que sabe hacer bien comida y prepararle a mucha gente y que esté calentita la comida y fresca y todo, al más alto nivel. Entonces, una autoridad competente, estamos hablando de gente de alto nivel de acuerdo al cargo. Y piensa tú lo poco eficiente que es tener un congreso con cientos de parlamentarios. O sea, es obvio que las leyes salen mal. Claro. Claro, obvio, es obvio. Y con un colegislador, que es el presidente de la República, porque esta reforma previsional la mandó Boric al Congreso, porque la reforma previsional, de acuerdo a nuestra Constitución, es una materia que la iniciativa de ley tiene que ser del presidente de la República. O sea, acá el que tiene la responsabilidad primera de este manotazo gigante es Boric y su gente. Entonces, hay gente en la ignorancia, en el conformismo, en esta cosa como mediocre que tenemos, no solo en Chile, sino que en el mundo, que justifica a Boris. No, pobrecito, es que él no está titulado, entonces, pero él debe tener asesores. Pero por Dios, sí, ¿cómo no entiende la gente que tener una persona en un cargo que actúa Tan como importante. presidente, colegislador, que no sepa lo que tiene que hacer y que tenga que tener asesores, que lo elige él mismo, y que realmente los asesores son peores que él? Porque la gente de alto nivel no va a trabajar con Boric. La Miren, gente de
de alto nivel intelectual y la gente de alto nivel ético no va a trabajar con Boric, porque las personas con alto nivel ético y con alto nivel intelectual no soportan gente así, porque Claro, simplemente imposible. Entonces la gente no se da cuenta de eso, del daño que significa autoengañarse al llegar al extremo de haber elegido a una persona como Boric en el poder claro. y haber caído. Entonces la gente está enredada, la gente está... Hoy día una persona en Facebook decía, estoy perdido, no entiendo, decía. Y el gran problema de este hombre era, no entiendo dónde está Canelo, decía, mira, como si eso fuera una preocupación nacional, no entiendo dónde está Carola Canelo. Si ella es de una izquierda no sé cuantito, o de una izquierda profunda de no sé qué, o liberal, no sé, esa era su preocupación. No entiendo, decía, estoy perdido, porque no entendía lo que yo estaba diciendo, porque quería encasillarme, Claro. él pretendía encasillarme en izquierda o derecha, miren la limitación mental, Mm. y pretendía encasillarme a favor o en contra de la AFP. O sea, no entender nada. No, Cuando el llamado es que la gente se empiece a informar, la gente lea la Constitución, la gente se eduque y que entiendan de que hay un derecho de propiedad sobre nuestras remuneraciones, nuestras pensiones, y es grave que una reforma previsional sea inconstitucional y que le quite dinero a la gente. Eso es inaceptable si las pensiones son miserables y le van a quitar plata a la gente. Imagínense cómo van a ser las pensiones en el futuro. claro, y es súper importante que vuelva a comentar nuevamente por qué nos están pegando el manotazo, por qué, porque las personas se quedaron con la idea de que hay un 8.5 extra que va a cargo del empleador. Entonces, mucha gente dice, déjate de mentir porque ese dinero lo va a pasar el empleador, no el trabajador. Entonces hay una Tiernamente, parte, claro, claro, entonces hay una parte de la Constitución que dice bien clarito que todo recurso, yo lo voy a decir con mis palabras, que genere el trabajador es del trabajador, porque si no hubiera un trabajador jamás el Estado podría cobrar ese 1.5. exactamente. Mira, a ver, esa persona en su... Es que mira, A ver, es probable que la persona que diga eso no trabaja. Ya, claro, no, en serio lo digo con todo respeto, no hay mala onda ni nada, pero es que es bastante probable que la persona que diga, estás mintiendo y toda la cuestión, sea una persona que no tiene contrato de trabajo y sea una persona que nunca ha visto una liquidación de sueldo. O sea, estamos hablando de la ignorancia permanente. Entonces, por eso, cuando digo la ignorancia, es un estado en que uno puede estar, pero uno puede siempre aprender. Pero, ¿cuál es el llamado? La pero lo persona que no, práctico. claro, que la persona lo compruebe. Mira, Eso. cuando uno trabaja, a uno le hacen un contrato de trabajo. Sí, Y en ese contrato de trabajo uno pacta con el empleador cuál va a ser la remuneración generalmente imponible, porque el empleador quiere saber cuál va a ser el costo completo del trabajador. sí, Ya, o sea, porque esto de economía también, porque también es el otro problema, que la gente tampoco le enseñan economía en el colegio, pero así funciona esto. Un empleador, un empresario, pequeño, mediano, lo que sea, empresario, previo a contratar a un trabajador, tiene que saber cuánto va a tener que desembolsar por ese trabajador. claro. Todo, ¿ya? Porque si no, no lo puede contratar. Pues nadie va a ser tan estúpido de contratar a un trabajador que después no le puede pagar el sueldo, ¿ya? Entonces, esa remuneración total es lo que se llama la remuneración imponible, todo, todo, El bruto. completo, bruto. Entonces, ese bruto completo que tiene todos los elementos, todo, que tiene la cantidad de impuestos que va a salir de ahí, la cantidad de cotización de salud, la cotización previsional, todos los seguros a por haber, las mutuales, todo lo que hay que Oh, pagar, todos los accidentes del trabajo, todo eso es lo que se fija como en el contrato de trabajo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a final de mes, de la remuneración bruta del trabajador, el empleador saca lo que tenga que sacar. Y no se lo pasa al trabajador le pasa una remuneración líquida nomás. es- Pero el resto se va para la FP, ahora se va a ir al Estado, claro, chao, esa plata, y será el trabajador, se va para allá. pero hay que dejar en claro de que actualmente nos descuentan un 10.5 a los trabajadores mensualmente para la FP y un 7% para la salud. Entonces, ahora lo que agregaron fue un 8.5.
Y ese 8.5 lo empezaron a dividir así como una torta y dijeron, este porcentaje va para la FP, este otro porcentaje va para ayudar a no sé quién, y este otro porcentaje, que es un 1.5, va como un préstamo del empleador, que dijeron que era del empleador, al Estado, y según lo que usted explica y lo que dice la Constitución, no es del empleador la plata, ese 1.5 que va a ir al Estado, sino que va a ser ese préstamo desde el mismo trabajador, porque el trabajador es quien lo genera constitucionalmente. Nosotros somos el Exactamente. motor para que exista este dinero. Por eso es nuestra Exactamente, plata. exactamente, eso es. O sea, no podría el empleador hace ese como aporte o esa cotización solo porque tiene contratado a un trabajador. Exacto. ¿Te fijas? Y por eso la gente que no, que reclama y a lo mejor se enojan de lo que yo estoy diciendo, porque la gente mezcla todo, creen en su mente, creen de que el hecho que yo sostenga que hay propiedad sobre los fondos de pensiones es como que yo estuviera a favor de la AFP. Nada que No, ver, porque la AFP nada. es otra cosa. La gente confunde lo que es el dinero de los trabajadores, que son los fondos de pensiones, lo confunden con el dinero de los dueños de la AFP, que es otro tema. Los dueños de la AFP, que son multinacionales, son compañías de seguro la mayoría, son dueños de las sociedades anónimas de AFP. Y esas AFP tienen su propio patrimonio, con sus propios bienes, ganan muchas utilidades y ellos son favorecidos con esta reforma previsional. O sea, Claro. las AFP están felices con esta reforma Anchocha. previsional. Claro, si este fue un negocio y por eso la derecha aprobó esto, porque ellos representan en el fondo a la AFP. Entonces, ¿qué ocurre? Pero lo que es grave que un gobierno de izquierda, pero es que esto lo hacen en todos lados, y yo creo que la gente ya tiene que darse cuenta, que los gobiernos de izquierda le pegan siempre el manotazo al pueblo. Si es una práctica, yo no sé cómo, todavía no logran darse cuenta de eso, lo vivimos en la Unión Soviética, se vivió en la Alemania comunista, se ha vivido en Cuba, se ha vivido en Venezuela, se vivió muchos años en Argentina, entonces yo no sé qué les pasa que no quieren tomar conciencia de que esa es la realidad. No es no son democracias bajo ningún respecto, entonces hay que saber distinguir. Uno es el dinero de los trabajadores, sus remuneraciones, sus pensiones que están dentro de la AFP de su propiedad, y por eso se pudieron hacer los retiros. Si no Exacto. hubiese sido su propiedad, no habría podido efectuarse los retiros. Pero acá yo creo que le quiero hacer una pregunta porque hay una ambigüedad igual, una línea súper delgada, porque ahí dicen, bueno, entendemos que el derecho a propiedad de los trabajadores es 8.5 igual, porque nosotros lo generamos, pero ahí igual obligan al empleador, de cierta forma, a pasar esa plata. Entonces, Claro, buen por punto, eso hablamos de que, y por eso hablamos de que se van afectan a la empobrecer. propiedad. Por ¿Ah? eso afectan la propiedad. Esa es la razón por Ah, la cual están afectando la propiedad, porque ese dinero que debería llegar al trabajador a su cuenta individual pasa al Estado, sin, ah, sin permiso del trabajador. claro, o sea, ellos debieran haber hecho esta reforma de pensiones, pero para que pasara directamente al trabajador. Obviamente, Nada más que eso. claro. Claro. Ahí te creo. Mira, la gente, que por eso te digo que la gente aquí le falta educación financiera, le falta educación económica, le falta trabajar para saber de lo que estamos hablando. O sea, todo el mundo de los estudiantes universitarios, que la mayoría yo creo que no trabaja, ellos les cuesta entender esto. Sí, Y si más encima están sobreideologizados, o sea, peor todavía, peor. porque ellos en su mente, ¿qué es lo que ven ellos? Mira, los estudiantes universitarios en general, porque hay gente que es inteligente y estudia y se dan cuenta de esto, o que trabaja. Pero yo creo que la mayoría de los estudiantes universitarios les cuesta entender esto, porque no han trabajado, no tienen experiencia laboral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos dicen, no es bueno que el empleador tenga que pagar la cotización. Entonces, en Claro, su mente ellos dicen, bien, el claro. empresario tiene que pagar, bien, le ganamos al Suena bonito. empresario. Tierno, le ganamos, le ganamos. Pero el problema es que esa plata no llega al trabajador. Esa plata va a pasar directo al Estado. Entonces, primer error ese. Segundo error es que ellos piensan ideológicamente, no, pero es bueno que esa plata llegue al Estado, porque la gente individualista le gusta la cuenta individual, Ah, son egoístas y no sé qué, en cambio esto es solidario porque el Estado es solidario y bla, 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 bla. Sorry,
pero la verdad de las cosas es que la mayoría de la plata que llega al Estado se pierde. Y ya ha Y quedado demostrado. claro, y eso es algo que, chuta, ya, démonos cuenta de esto, o sea, no podemos ser tan ignorantes y no darnos cuenta de que la plata que llega al Estado se pierde, porque de hecho, esta reforma previsional crea un seguro social y parte de esta plata que nos están quitando de nuestras remuneraciones, de nuestra remuneración bruta, el empleador la paga al Estado y el Estado va a financiar la creación de un seguro social. O sea, más burocracia, más empleo para operadores políticos, más nepotismo. Entonces, yo les aseguro que esa plata no, se fue. Entonces, esta gente ingenua, este típico estudiante universitario ingenuo que cree que le está ganando algo a los ricos, que es para la risa, porque más encima piensan de que le ganan algo a los ricos, no. Si la gente rica no, está en otro ámbito, Eh, no se mueve en este ámbito laboral. y no cotiza en la AFP tampoco. No. Pero Y igual esto es me parte de gustaría, la remuneración bruta del trabajador y eso es lo que tienen que entender de una vez por todas. claro, y lo otro que me gustaría dejar en claro nuevamente es que porque acá se habla de que va a haber desempleo por el aumento de la cotización. Eso, porque los empleados, o sea, los trabajadores, perdón, los microempresarios sobre todo, tienen, por ejemplo, 3 trabajadores en su microempresa, entonces ellos van a tener que aumentar un 8,5 extra aparte del sueldo que le están dando al trabajador. Entonces, un empresario siempre, y no estamos hablando de empresario grande, un microempresario siempre va a querer ganar su misma plata. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? A generar empleo informal, van a empezar a despedir gente, y eso ya lo dijeron los economistas serios, o la otra alternativa, van a subir los valores de su producto, entonces va a subir la inflación, que eso también lo dijeron, eh, o va a haber desempleo informal, va a aumentar Evidente. el empleo informal. Evidente. Y mira, y acá hay algo importante que la gente tiene que tener en cuenta, sobre todo la gente que está sobreideologizada. Porque, mira, la gente es sobreideologizada porque yo los conozco de memoria de ellos, cómo piensan, ¿ah? Son igual divertidos, porque ellos dicen, esto es una ley del terror, es mentira, es que los empresarios siempre salen con la suya, pero lo que no entienden, ya, lo que no entienden ellos en su mente, que el microempresario y el pequeño empresario en el fondo es gente de clase baja y media. Sí, No obvio. son millonarios. No, Ya, primero por ahí ya, entonces para que vayamos entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente, si tú, esto en el fondo encarece el costo de mano de obra, obviamente al pequeño, al micro pequeño empresario. Al gran empresario le da lo mismo, un poco más de plata no es tema, pero a los no. que son micro, los pequeños y medianos es un problema. ¿Y por qué? Porque en el fondo, y además lo terrible es que esa plata no llega al trabajador. No, Entonces, yo pienso que encarece, es todo malo para el trabajador, porque la clase trabajadora es la que se va a ver más afectada por esa inflación que muy bien dices tú se va a producir, por el aumento de precios, y también se va a ver más perjudicada por tener menos posibilidades de empleo, porque obviamente esas pequeñas y medianas empresas no van a contratar más gente, porque ya se torna todo esto en sí, algo, en algo oscuro, espurio, que no va en beneficio de la gente, y además, en el fondo esto es un impuesto encubierto. La sí, verdad de las cosas es que esto es un impuesto. La verdad de las sí, cosas, si quisiéramos realmente eh, definir jurídicamente lo que es esto, este engendro que hicieron, es un impuesto. Es un impuesto que le están sacando a la remuneración bruta del trabajador y le están mandando al Estado. Es un impuesto. Como no lograron la reforma tributaria, sí. la derecha dice ya, sáquenle este impuesto al trabajador nomás. Porque ¿quién costea esto? Alguien va a decir, mira, el empleador, pero en realidad es el trabajador con su remuneración bruta, el que está Bajo, costeando. bajo el eslogan de solidaridad. Exactamente. Bueno,
después de todo esto que conversamos, el derecho a propiedad y todo, me gustaría ahora enfocarme así con detalle con el requerimiento constitucional que presentó el diputado Arroyo. Ya, Para las personas que están sumando y todo, hay 38 firmas que logró juntar el diputado Arroyo para este requerimiento. Este requerimiento, a mí el diputado me dijo que ya lo enviaron al Tribunal Constitucional. buenísimo. ¿Ya lo habrán presentado? Él me dijo eso ayer. Entonces, si es así como me lo dijo, Vamos a revisar. sí, entonces, si es así como me lo dijo, él tiene que, o sea, o sus asesores, sus abogados tienen que ir al Tribunal Constitucional, esperar de que sea admisible o no, porque ese es otro paso que hay que seguir. Y si es admisible, ¿qué es lo que debiera pasar? Claro, mira, yo voy a estar revisando, así que podemos después hacer otros vivos para que los ciudadanos vayan viendo cómo opera esto. Ya nos vamos a educar en esto, lo vamos a Ya, hacer, lo vamos a ir mirando, entonces yo voy a revisar a ver cuándo lo presentó, el Tribunal Constitucional le va a asignar un número ya, a ese requerimiento y ese requerimiento se va a poder ver por internet. El Tribunal Constitucional va a tener que analizar si es admisible o no. Y luego se le va a dar tramitación y que consiste en que si se considera que es admisible, se le va a pedir informe al legislador, porque ya, en el fondo este requerimiento es contra el Congreso y contra Boric, que aprobaron, despacharon, elaboraron y acordaron esta reforma previsional e inconstitucional. Ellos son los que van a tener que defender su proyecto. Entonces, porque esto es una especie de juicio, de procedimiento. Entonces, ya. ellos van a tener que informar y ellos van a tratar de sostener la constitucionalidad de este proyecto de reforma previsional. Y luego va a haber alegatos. Debiera haber alegatos acá. Y debieran haber abogados que aleguen a favor del requerimiento y abogados que aleguen en favor de Boric, del gobierno y del Congreso que aprobó esta reforma previsional. Y después el Tribunal Constitucional va a dictar una sentencia donde va a resolver en definitiva si acoge y declara inconstitucional esto o si lo rechaza. Ese es el Claro. procedimiento. Es un procedimiento, es un procedimiento judicial controvertido, porque por un lado están estos 38 o 39 diputados, la cantidad que sea, sosteniendo una acción de inconstitucionalidad, requerimiento de inconstitucionalidad, un tribunal imparcial, que debe ser el Tribunal Constitucional, tiene que ser imparcial, y la contraparte es la parte, el colegislador que aprobó esta reforma previsional, Boric, que despachó el proyecto de ley del Congreso, el Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado, que aprobaron esta reforma previsional. Ya, ¿y cuánto, si lo declaran admisible, el requerimiento, cuánto se demoraría todo este proceso promedio? Puede demorar varios meses, pero cuando se presenta el requerimiento de inconstitucionalidad, en ¿Ya? uno de los otros CIES, porque los escritos tienen como una suma arriba, un resumen de las cosas que se piden, y uno de los otros CIES tienen que pedir suspensión de la tramitación de esta ley. Es Una, decir, se tiene que pedir que se suspenda la tramitación de esta ley. ¿Qué significa suspender la tramitación de esta ley? Congelado todo, que no se pueda ni siquiera pasar al control de constitucionalidad, que ya está programado para el 4 de marzo, ni siquiera llegar ahí, y menos que el presidente no pueda promulgar este engendro de reforma previsional, que realmente a mí me da una vergüenza ajena, Richard, esto. Imagínate para el resto del mundo. Qué vergüenza frente a nuestros hermanos argentinos que nos estén haciendo lo mismo que ocurrió allá, frente a nuestros hermanos bolivianos, frente a los peruanos, frente a los españoles, frente a los ecuatorianos. ¡Qué vergüenza! Cuando nosotros le rechazamos a Boric y a la izquierda el año 2022, un montón de personas, rechazamos un 62% aproximadamente, rechazamos la propuesta constitucional de la izquierda porque precisamente le quitaba la propiedad a los trabajadores sobre su fondo de pensiones. Claro. Y de nuevo insistieron con lo mismo. ¿Te acuerdas con mi plata no? Todo ese eslogan. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? La gente en su mente piensa que con mi plata o no, mi plata no, es como, son los derechistas. Claro. Yo sé que los derechistas hacían eso, pero la verdad las cosas es que hay
uno tiene que tener la capacidad de darse cuenta que los derechos hay que defenderlos, los derechos tienen que ser defendidos. Y uno no pasa a ser derechista por el hecho de defender su propiedad sobre sus remuneraciones. No, por Estamos eso no. hablando lo mínimo. O sea, yo te digo una cosa, Richard. Marx, el marxista number one, ¿cierto? Karl Marx, él planteaba como gran crítica al capitalismo que el trabajador era ajeno, alienado al valor de su trabajo, porque en el fondo el trabajador hace algo y recibe una remuneración que tiene un valor mucho menor que el valor real de su trabajo, porque obviamente el empresario después vende eso y el empresario tiene un margen grande del valor del trabajo. Y él criticaba eso, criticaba la plusvalía, todo ese tipo de lógica. Pero imagínate qué inconsecuencia más grande, por eso digo que la izquierda está absolutamente perdida, porque cae en un nivel de inconsecuencia brutal, que sea la izquierda la que promueva un manotazo a la clase trabajadora. Claro. O sea, ¿no te parece? Ya, o sea, ya la remuneración del trabajador explotado, toda esa ideologización de la explotación, de la plusvalía y que el empleador te friega y el capitalista y la cuestión, y más encima te sacan impuestos y más encima ahora un impuesto velado. O sea, la misma izquierda que tanto habla del proletariado, de la clase trabajadora. O sea, son de un nivel de inconsecuencia espantoso. Ahora, la derecha agarró la bandera de con mi plata no, en la Sí. lógica de la propiedad privada, Pancho pero después se Torreo. la olvidó, ahora están tranquilitos porque ellos favorecen a la AFP y esta reforma previsional de Boric es muy buena para la AFP porque disminuye el encaje, que es la cantidad de plata que las AFP deberían tener como resguardo. La Claro. disminuyeron y por lo tanto los dueños de la AFP van a poder sacar la plata de su empresa, la AFP, las utilidades de manera mucho más fácil. Por lo tanto, ellos están felices. Entonces, Claro. yo te diría que hay que pedir la suspensión en el requerimiento de inconstitucionalidad, se tiene que pedir la suspensión de la tramitación de este proyecto de ley. Este proyecto Eso. de ley ya pasó por Boric que no lo vetó, no lo observó porque él quiere este proyecto, y el 4 de marzo pasa al Tribunal Constitucional a control de constitucionalidad, pero la idea es suspenderlo antes. Hay que suspenderlo antes del 4 de marzo. Entonces, para que retomemos, el diputado Arroyo o las personas tienen que mandar el requerimiento, que trabajan con él, el requerimiento constitucional antes del 4 de marzo. Hagamos así como Absolutamente. la cronología. Antes del 4 de marzo, el diputado Arroyo con sus abogados tiene que presentar el requerimiento constitucional en el Tribunal Constitucional. Claro, Una vez, y pedir un otro sí que se suspenda la tramitación de esta ley. tienen que pedirlo, Tienen que pedirlo. tienen Tienen que que, pedirlo, pero ¿eso independiente si es admisible o no? independiente si es admisible o no, eso se pide en el mismo Ah, requerimiento. Entonces, en lo principal, interpone requerimiento de inconstitucionalidad al proyecto de ley tanto, tanto, tanto. Primero, otro sí acompaña documento. Segundo, otro sí solicita la suspensión de la tramitación de este proyecto de ley. Y una ahí explica de que, de lo contrario, este requerimiento sería ilusorio. Porque imagínate cómo tú vas a estar alegando por meses este tema y ya la ley está promulgada. No, se tiene que suspender la tramitación de esta ley para no hacer ilusorio este requerimiento de inconstitucionalidad. Y abajo tiene que constituir patrocinio y poder y darle poder a un abogado para que un abogado alegue esta causa. independiente de si es admisible o no, tiene que pedir el otro sí de la suspensión. Absolutamente. Eso se Ya, llama ya. en la jerga jurídica una orden de no innovar. Así se llama, una ONI, Ah, ya, una orden de no innovar, en el fondo que se suspenda la tramitación de este proyecto de ley. Se tiene que ya. suspender, porque una ley, para que la gente tenga claro, las leyes tienen un inicio, que es, en este caso Boric despachó un proyecto de ley, fue un mensaje del presidente. Otras leyes se inician por moción de parlamentarios, después pasa por las cámaras. Es una tramitación súper lenta, engorrosa. El sistema chileno es muy malo en lo que significa hacer la ley. Y después que se aprueba, hay un control de constitucionalidad, cuando hay leyes orgánicas constitucionales como este ejemplo, y después el presidente promulga, dicta un decreto promulgatorio de la ley,
y eso se publica en el diario oficial. O sea, la tramitación de una ley es larga, tiene varias etapas, Claro. pero Boric la ha apurado esto, Sí, en sí, estos obvio. meses que la gente está de vacaciones. Por eso es importante lo que está haciendo el diputado Arroyo, porque él al juntar las firmas con el requerimiento, sí o sí, tiene que suspender, o sea, tiene que pararse el avance de la reforma de pensiones. Así es, Si no sucede, y no llegase a suceder eso, es porque el diputado Arroyo con sus abogados no solicitaron el otro sí de suspender. así es, Buen lo tienen que hacer. punto. Claro, Buen lo punto, me tienen que interesa hacer. eso. Y Y tienen que después, hacerlo como corresponde, de manera de ganar esto y fundarlo. La principal causal aquí es una afectación grosera del derecho de propiedad. Es grosero esto, porque yo te creo, mira para que veamos lo que hemos llegado, a ver, Richard. Boric prometió no más FP. ¿Te acuerdas con Luis Mesina, sí, la Beatriz Sánchez? la polera, Pura mentira. Ya la coordinadora Noma FP, que Noma FP, ya. sí, Para que los trabajadores tuvieran mejores pensiones y todo, que no lucraran más con su dinero y todas esas cosas, toda esa argumentación. ¿Y con qué? ¿Y cuál ha sido el proyecto de reforma previsional de Boric? Más más AFP. FP. Ha consolidado la FP, o sea, esto ya es la calamidad total. Sí, Consolida la FP, la legitima más, le saquen dinero del encaje. Bueno, es que también Boric, ustedes saben que la izquierda progresista es globalista, la que tenemos en Chile, y ellos atienden a intereses de magnates norteamericanos y de otros países del mundo. Ellos no, es una izquierda bien rara esta, ¿ya? Una izquierda capitalista, por decirlo así. Pero para ellos nomás. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos es más AFP y ¿a quiénes perjudican? A los a los trabajadores. trabajadores. Porque a los Claro. que están perjudicando es a la gente, a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas que son las que tienen menos. Que en el Claro. fondo son especies de como trabajadores también. Porque por dentro Ya, trabajan. ya, ya la gente común y silvestre que le van a subir las cosas. No sé, un desastre Entonces, todo. en el Mira, fondo nos cuando en afecta a todos. realidad, mira, acá el propio Pinochet, que es como palabra prohibida, pero fíjate que Pinochet, que fue un dictador, o sea, obvio que fue un Sí. dictador, y que nunca fue juzgado como correspondía, precisamente porque la izquierda negoció eso, ya, o sea, acá la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura civil militar de Pinochet y su gente es por culpa de la izquierda, la que negoció con la dictadura, y ellos negociaron una transición, y acuérdate que después fue comandante en jefe, tuvo inmunidad, después fue senador vitalicio, Senador, o sea, ellos negociaron esto, son gente del peor nivel, esta gente. Y ¿qué es lo que ocurre? Pero sí Pinochet tenía claridad de que el sistema FP no era bueno, y más encima el sistema FP fue perjudicado aún más con los gobiernos de la concertación. Desde Elwin en adelante sí, fueron haciendo leyes, la más grotesca es la de Boric en todo caso, ¿eh? sí, Pero fueron haciendo leyes para perjudicar a los trabajadores. Yo creo que la más grotesca lejos es la de Boric, o sea, realmente se le pasó la mano. Y eh, es un sistema malo, y por eso Pinochet tenía un sistema para las Fuerzas Armadas y de Orden que es mucho mejor, porque el sistema previsional de ellos se basó durante muchos años, y la lógica que hay ahí es la lógica de recursos públicos. O sea, no con dinero, no con el sueldo solamente de un trabajador. Porque el sistema de FP se basa en el sueldo del claro. trabajador, que es bajo, Sí, y para más remate después le aplican una tabla de edad que hace aparecer la pensión más baja todavía. claro, Y ahora que te van a quitar un porcentaje importante de tu remuneración, va a ser más baja todavía la pensión. ¿Ya? claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente el mejor sistema que funciona acá en Chile es el de las Fuerzas Armadas y de Orden. Entonces, en Chile, la alternativa verdadera, real, a imitar para el sector privado, es el de las Fuerzas Armadas y de Orden, que es un sistema de pensiones que hace años atrás, cuando del sistema FP daba como 200.000 pesos mensuales promedio, hace años atrás, hace como 10 años atrás,
las Fuerzas Armadas y de Orden sacaban como 2 millones de pesos promedio mensual. ¿Y cómo recursos públicos? Con la porcentaje del precio de venta del cobre. Claro. O sea, en Chile, Chile es un país minero que tiene recursos Obvio. para El litio ahora. financiar exactamente. Entonces, pero el problema es que se roban los recursos, la apropiación permanente, que nosotros la vemos en Codelco y una serie de que dicen que no tienen ni siquiera utilidades, o lo que pasa con Sokimichi, el litio, etcétera, etcétera. Profesora, profesora, le quiero hacer una pregunta. Mire, es que quiero retomar eso que me interesa, los pasos a seguir, porque la gente quiere saber, y todo esto extracto yo lo voy subiendo a TikTok para que Ya, la gente se informe. hecho. Ya, es admisible el requerimiento constitucional, tiene meses para que se siga la tramitación o lo revisen, etcétera, y eso hace que se suspenda la reforma de pensiones. Si no es admisible, ahí sigue avanzando la reforma de pensiones, pero mientras no se diga nada, ese requerimiento tiene que frenar el avance de la reforma de pensiones por sí o por no, antes de que sea admisible, antes que no sea admisible. Ya. Y si no es admisible, ¿cuál es el paso a seguir? Mira, si no es admisible, se puede impugnar eso, pero es difícil que el Tribunal Constitucional rectifique lo que decide, y por lo tanto la única alternativa que tendríamos son los recursos de protección que los ciudadanos podemos interponer. Ya. Entonces, en suma, el requerimiento de inconstitucionalidad que se va a presentar por el diputado Arroyo, en uno de sus otros CIEs debe pedir la suspensión de la tramitación del proyecto de reforma previsional. Luego el Exacto. Tribunal Constitucional va a decir si es admisible o no, y si lo considera admisible va a suspender el Tribunal Constitucional la tramitación del proyecto de ley. Luego se le va a pedir informe a la contraparte, es decir, al presidente Boris y al Congreso, que son la contraparte, están litigando contra ellos, el diputado Arroyo y los demás, y luego va a haber alegatos y luego el Tribunal Constitucional va a resolver. En el evento que no sea admisible este requerimiento, difícil, ¿eh? Porque este requerimiento debe ser declarado admisible. Sería muy raro, lo vamos a estar vigilando en el sitio web del Tribunal Constitucional. Los ciudadanos, aparte de eso, porque eso es responsabilidad de los diputados, el requerimiento de inconstitucionalidad, es una responsabilidad de los diputados, que Que se vería muy están mal, en contra. disculpe, que se vería súper mal, y para ser bien objetivo, de que hayan planteado el requerimiento de mala manera, que le haya faltado una coma, por decirlo así en simple, y que por esta coma no fue admisible, se vería muy mal, porque Es, para eso a ellos les pagan, para exactamente, millones. exactamente, y Se ganan vería mal por, demasiado. sería mal por ambos lados, porque o quedarían de muy tontos o son cómplices y es solamente un show político para ganar réditos políticos. Efectivamente. Y los ciudadanos, y ahí nos podemos juntar otro día a hablar de eso, Eso. podemos paralelamente ejercer un recurso de protección que se interpone ante la Corte de Apelaciones respectiva. Y ese recurso de protección tiene que ser contra el presidente Boric y contra el Congreso Nacional por haber aprobado una reforma previsional que constituye una amenaza a nuestro derecho de propiedad sobre nuestros fondos de pensiones. Porque sin pedirnos nuestra consentimiento, nuestra voluntad, nos cercenan, nos privan de la facultad de decidir qué hacer con parte de nuestra remuneración bruta, con Acá, parte de lo que nos pagan. acá Alejandra Crisóstomo pregunta, ¿cuántas veces se puede presentar un requerimiento de constitucionalidad? Mira, acá debería ser, depende de las circunstancias, porque siempre hay cuestiones procesales complejas. ¿Cuántas veces va a depender? Si el diputado Arroyo presenta el requerimiento de inconstitucionalidad y no le dan tramitación por algún problema de tipo formal que se pueda subsanar, que se pueda corregir, el diputado Arroyo podría corregirlo y presentarlo de nuevo. ¿Ya? Ah, ya, me gusta Entonces, eso. todas estas cosas son Alejandra Crisóstomo que pregunte, me encanta que pregunte. Esto es como joyitas,
Ya lo jurídico, a mí me encanta el derecho, yo encuentro fascinante esto, porque tú vas construyendo algo, un procedimiento se va construyendo, es todo racional, es una construcción, lógica, con cumplimiento de las normativas, etcétera. Entonces puede ocurrir que uno presente un requerimiento y el Tribunal Constitucional te diga no por algo, hay que ver por qué te está diciendo que no, analizarlo y ver si se puede corregir eso. Si se puede corregir, si algo mal y estamos en tiempo, no se ha promulgado la ley todavía, se puede presentar de nuevo. Se puede No, corregir. ¿Ya? no me parece. Es como lo mismo que cuando uno presenta una demanda ante un tribunal, si hay un error de algún tipo, uno podría presentarla de nuevo. Se puede presentar de nuevo. ¿Ya? Ahora, cuando ya está presentado el requerimiento, ya está declarado admisible y ya ha sido notificada la otra parte, ahí ya no se pueden hacer modificaciones, ahí ya estamos con lo que hay, ¿no? Y por eso es muy importante y vamos a estar mirando en el Tribunal Constitucional, y yo invito a la gente que ingresen al sitio web del Tribunal Constitucional, porque una verdadera democracia, ¿no? A ver, en Chile no hay democracia, ¿ya? Primera cosa, para que no nos engañemos, porque la gente cree que porque hay partidos políticos hay democracia, y nada que ver. O sea, la gente cree que hay dictadura cuando no hay partidos políticos, y si hay partidos políticos hay democracia. No, tú puedes tener una dictadura, los partidos políticos es lo que pasa en Chile. Entonces, para eso se requieren, los ciudadanos tenemos que educarnos. Y esa es la finalidad de estos vivos que estamos haciendo, Richard, de informar a la gente, de que la gente agarre amor propio, porque a mí me da vergüenza esto. Y me da una vergüenza terrible. Y mira, a nivel internacional, Richard, mira, es como chistoso, es tragicómico. Cuando nosotros vivimos las propuestas constitucionales en Chile, había gente en el extranjero que consideraban espectacular lo que nosotros estábamos viviendo. Lo Y yo les recuerdo. decía que era un desastre. Pero la gente de afuera decían, oh, qué bueno, los chilenos están decidiendo sobre la Constitución. Yo les decía, no, si no estamos decidiendo nada, si son unos operadores políticos, en la del 2022 más de izquierda y las del 2023 eran de derecha, que están decidiendo por nosotros, es un desastre. Eso va a ser, ¿qué más desastroso que lo otro? Pero no se lograba, no se daban cuenta. Entonces la gente de afuera no logra a veces entender la profundidad del problema. Y la profundidad del problema es nuestra responsabilidad, porque no estamos leyendo la Constitución, porque la gente se comió el discurso de que la Constitución actual era la Constitución de Pinochet, se comieron ese discurso, creyeron en eso, creyeron que iban a mejorar todo, y no, menos mal que la gente reaccionó al final y rechazamos la gran mayoría de esas, menos mal. Pero yo te digo, nos cuesta, como chilenos estamos muy anestesiados. Entonces hay que seguir detrás de ir viendo el requerimiento. Por eso es bueno hacer esto en vivo y educarnos todos y tenerla a usted que tiene toda la buena voluntad de presentarnos a nosotros y resolvernos todo tipo de dudas, como la que está preguntando ahora Alejandra nuevamente. Dice, ¿cuánto se demora el tribunal en aceptar o rechazar el requerimiento? Ella lo Mira, quiere saber. yo creo que ellos le dan, es relativamente rápido. Ellos, sobre todo, y además el tribunal, yo creo que en una semana ellos le podrían dar tramitación Wow. y proceder a suspender. Sí. No sé, el Tribunal Constitucional tiene su lógica. Ahora, seamos conscientes, en la Constitución política se regula el Tribunal Constitucional. También tiene una ley de organización constitucional, pero la Constitución regula lo que es el Tribunal Constitucional y cómo está integrado el Tribunal Constitucional. Y la integración, lamentablemente, es política. Eso, pues Porque, son 8. Son, claro, a ver, son políticos, 11. son todos 11 creo. designados. Mira, están de los artículos 8, 93 por ahí. creo que hay 8 que son de uno de los secuaces de Boric y 3 que no, entre comillas. Que, claro, son designaciones políticas. Entonces, evidentemente, pero ¿sabes una cosa? Mira, claro, artículo 92 de la Constitución.
3 designados por Boric, 4 por el Congreso Nacional, o sea, son todas designaciones políticas. 3 por la Corte Suprema, y la Corte Suprema también es de designación política, por Boric y el Senado. ¿Te fijas? Entonces son miembros que tienen designación política. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que, mira, uno de alguna manera, la única manera que tenemos nosotros los chilenos y chilenas de superar esto es que nosotros tenemos que mejorar primero como ciudadanos. Sí, no podemos cambiar esto si nosotros no cambiamos primero. Entonces, nosotros tenemos que cambiar primero, tenemos que nosotros leer, tenemos que darnos cuenta de las cosas y empezar a darnos cuenta y no aceptar cosas. Es la única manera de que haya un cambio. Y porque si la gente no lee, no se entera, si la gente no tiene un raciocinio, y también darse cuenta de que hay que tomar conciencia profunda, porque tampoco sirve ir a gritar afuera la moneda, o sea, tampoco ha sido eficiente eso. Tampoco sirve mucho. No, yo no sé. Si, mira, acá en Chile ¿Y hay tú nos gente que cree. aconsejas? ¿Ah? ¿Qué nos aconseja entonces? Claro, lo que yo le aconsejo a los ciudadanos es eh, educarse, tomar conciencia, difundir información. Se puede protestar pacíficamente con carteles, perfecto, me parece bien, sí, pero sobre todo empezar a mejorar como ciudadano, porque de lo contrario llega cualquier persona y va a engañar a la gente. Ese es el problema. Entonces la gente va de péndulo a péndulo. Imagínate, en este momento en Chile, Richard, quieren pasar de Boric a un Kaiser. Sí. Es como que todavía no entienden nada. Es no entender nada. Es como no entender de que los péndulos, nada bueno. Acá hay que centrarse porque acá hay problemas que son reales. Entonces, cuando usted se vive en la negación, en una conducta antiderecha o en una conducta antiizquierda, es obvio que no se va a avanzar. Así no. Hay que enfocarse en cómo solucionar los problemas reales. Ellos están en otra pelea. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo desde lo que yo veo el día a día, yo trabajo en un CEFAM. La gente de lo que menos está preocupada es de leer una constitución, de informarse como debiera, porque están inmersos en una realidad que no les permite preocuparse de eso que es nada para ellos, en realidad, porque no tienen ni siquiera para comer. Yo desde que estoy con el tema de los retiros, mucha gente al pasar del tiempo se acerca a mí a decirme con vergüenza. Muchas personas se han acercado a decirme que a la hora del almuerzo comen pancito con té. Entonces, esa es una realidad muy latente. Entonces, menos se van a preocupar de, con suerte a lo mejor pueden tener internet, no sé, de leer una constitución o de informarse, porque no les da, porque ellos están tratando de vivir el día a Ya, día. pero mira, si yo comprendo eso, es una mentalidad de pobreza, y lo digo con todo respeto al mundo, porque todos Sí, tenemos de sí, alguna manera algo de esa mentalidad, sí, porque nuestro país tiene esa mentalidad en general, como que se nos enseña que hay pobreza, como que hay una. Pero ¿qué es lo que ocurre? Mira, hay una circunstancia, ¿cierto? sí, Nosotros estamos frente a una realidad, ¿cierto? Que es bastante malita. Si uno la mira y dice, uy, qué mala la realidad. Para uno superar esa circunstancia, uno tiene que mejorar uno primero. Las circunstancias no mejoran solas, porque las circunstancias son externas. Entonces tú no puedes, la única manera de mejorar tu realidad es mejorando internamente primero. No, no hay otra forma, porque si tú pretendes mejorar lo externo, pero tú estás mal internamente, evidentemente que no tienes la aptitud para poder mejorar las circunstancias. Entonces, esta es la circunstancia, ya. Tomo tecito con pancito. sí, Ya. A ver, tengo que generar ingresos.
genero muy poco ingreso. Ya, ¿cómo puedo generar más ingresos? ¿Y ¿No? cómo se puede generar más ingresos? Y una de las maneras de generar más ingresos es desarrollando ciertas habilidades. Habilidades, o sea, que tú lo que haces tenga valor y que la gente te pague dinero por lo que tú haces. Y eso pasa de alguna manera por educación, no necesariamente educación formal, no necesariamente educación formal, sino que desarrollar ciertas habilidades. ¿Te fijas? Sí, Entonces, la persona tiene que decir ya, primero ya llegar a un nivel de agotamiento total y decir, no, a ver, voy a superar esta circunstancia, porque si no se va a quedar totalmente hundida bajo las circunstancias. Superar eso y decir, ya, sé que yo me voy a poner a vender cosas, voy a trabajar, voy a generar dinero, voy a ahorrar. Es decir, educación financiera, ¿te fijas? Ya, recibo cierta cantidad de dinero, no me la gasto toda, a lo mejor compro tipo de alimento, a lo mejor no pan, que el pan no alimenta, me compro una manzana mejor, que sí me va a alimentar, o compro huevos, que me va a alimentar, versus el té y la pan, que no alimenta nada, te sientes satisfecho, pero y e inclusive hoy día, con internet, la gente, casi la mayoría de la gente tiene celular, ¿sí o no? sí, sí. Ya, por lo tanto, hoy día esa persona que toma tecito con pancito, gratuitamente en internet, porque lo más probable es que tenga conexión a internet, y sabe qué cosas puede comer mejor, más saludable. ¿Te fijas? O sea, Sí. el llamado a esas personas es, levántense, levántense, vamos, eh, pueden superar eso, usen su inteligencia, usen su habilidad, ya, compren huevo, coman huevo, compren esto, vean qué pueden vender, qué trabajo pueden hacer, de la cantidad de plata que reciban, no la gasten toda, un porcentaje ahorren, aunque vean que es poco plata, no importa, va a ir acumulándose ese dinero porque es un problema que la gente no tenga dinero. Sí. Pero si justo estamos hablando de eso, Richard, estamos hablando justamente de dinero, estamos hablando de que la gente necesita dinero y ese dinero es necesario para tener una mejor vida. Entonces, cuando la gente, hay como una contradicción vital, porque por un lado, unas ideologías que plantean como que el dinero es malo. Sí, sí, Imagínate, entonces dicen, el dinero es malo, entonces el planteamiento es empobrecedor, sin duda. Si ven que el dinero es malo, si lo ven como la raíz de todos los males, y ven que la propiedad privada, el derecho que uno tiene de usar su dinero como quiera, lo ven como algo malo, o sea, de un plumazo van en contra de la riqueza y de un plumazo van en contra de la propiedad y en contra de la libertad, porque el sujeto quiere hacer lo que estima conveniente, pero en cambio, cuando tú tienes una ideología que es contraria a los ricos, que es contraria al dinero, entonces lo que hace es generar pobreza y generar gente dependiente del Estado, sí. mendigos, ¿te fijas? Dependientes del Estado. Entonces, lo vimos en Argentina, tenemos un ejemplo dramático en Argentina. Entonces, esas personas, cuando de repente, que, claro, da pena que te digan algo así, a uno le da pena porque, pero a esas Sí, personas fuerte. hay que ayudarlas para que dejen de ser víctimas y se transformen ellos en creadores de su propia vida, se hagan responsables. Tienen que hacer eso, es difícil, yo sé, pero Sí, tienen que agarrar y uno darles el ánimo, decirle, oye, pero a ver, ¿y qué pasa si yo te regalo unos dulces y tú los vendes? Y vamos vendiendo y se van desarrollando habilidades de venta. Todos tenemos talentos que podemos desarrollar, sí, todos. es Entonces real. y es muy importante que la gente genere dinero, genere riqueza. Y es el motivo, cuando hablamos de las pensiones, estamos hablando de la cantidad de dinero necesaria para que las personas, cuando empiezan a trabajar menos o dejan de trabajar, tengan una cierta cantidad de dinero básica para poder vivir. Y por eso este tipo de videos o de cápsulas que uno pueda presentar
para que sean un poco más masivas y en el corto tiempo que puedan tener algunas personas, sirve para ir educando poco a poco. Y por eso Exactamente. le agradezco Exactamente, mucho. pero hay que impulsar eso, Richard, porque mira, no podemos generar una sociedad en la cual tenemos como una gran cantidad de personas que son victimizadas. Claro, ¿Te fijas? Y que se acostumbran a vivir en la pobreza y a tener que estar mendigándole al operador político de turno una oportunidad en algo. Eso es gravísimo, ¿no? Lo vimos en Argentina, el sí, nivel de corrupción, pero ya desatado, o sea, era como una... Porque nosotros en Chile la corrupción es más de la clase política, pero no está tan democratizada la corrupción a nivel social. Todavía no, yo creo. No es tan grande la corrupción en Chile. Pero si no paramos, si seguimos con esto, esto se puede transformar en algo muy, pero muy grave. así es. Bueno, yo ya es tarde ya, por acá se está oscureciendo, le quiero dar nuevamente las gracias por la buena onda. Yo estoy siempre atento a cada video que subo y yo los comparto en mis redes sociales porque es muy importante el mensaje que deja y como siempre eternamente agradecido por la buena voluntad y por la disposición. Yo me siento Gracias, súper Luis. honrado que usted hable conmigo a través de los en vivo, de verdad. Me siento orgulloso. Y hoy, mira, el orgullo Y me he también dado mío, muy cuenta que le feliz. tienen miedo. Me he dado cuenta que le tienen miedo. De hecho, ahora que estábamos haciendo el en vivo, me llamó una persona importante ahí y le corté, porque algo me quería decir, pero no quiero. Yo quiero que diga la verdad. Él le tiene miedo a que la gente despierte. Mm, Mira, yo espero que la gente despierte, pero piensen en el futuro enorme y creativo y feliz que podemos generar en nuestro país, un país rico, minero, lleno de riqueza. Un día podemos hablar de eso, de la prosperidad, de la bueno, riqueza, de lo importante que es la gente pueda generar ingresos. Todos tenemos talento, todas las personas, eh, y todos podemos hacer cosas muy buenas y generar ingresos con eso. Y está bien recibir dinero de un servicio que uno presta, de algo bueno que uno entrega. Está bien eso. Lo que está pésimo, lo que está mal es la pobreza. El dinero es un bien, la pobreza es un mal. Y nosotros tenemos que enfocarnos en el bien. No mm. es malo la reforma previsional, es mala porque le quita dinero al trabajador y eso no lo podemos aceptar. Y por lo tanto tenemos que lograr que se suspenda eso y que se declare Y inconstitucional vamos a y luchar vamos a seguir adelante. hasta el final desde nuestra vereda. Abrazo fuerte, Abrazo bendiciones. fuerte, que esté muy Cuídese. bien, Richard. Chao, Gracias a chao. ti.